Descubrí cómo mi esposa me traicionó mientras yo no estaba y planeé mi venganza en silencio. Mi novia y yo nos conocimos de una manera única y triste. Sucedió durante el huracán Katrina, cuando su esposo falleció trágicamente y su casa entera fue arrasada por la fuerza de la naturaleza. Las noticias estaban llenas de historias tristes y yo estaba muy preocupado por su destino, pero no tenía idea de que el destino me tenía una sorpresa reservada. Un domingo normal, me encontraba en la iglesia, sin saber que me esperaba un encuentro inesperado. Nuestra iglesia se había convertido en un refugio para muchas familias afectadas por el huracán. El llamado de los pastores a voluntarios para proporcionar refugio temporal a estas familias tocó una fibra sensible en mí. Al principio, la idea de abrir mi casa a extraños era desalentadora, pero mientras el pastor hablaba, arrojó luz sobre una verdad que no había notado. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, a menudo estamos fuera de casa debido al trabajo, dejando nuestras casas vacías la mayor parte del tiempo. Las palabras del pastor resonaron en mí porque mi nuevo trabajo como asistente médico requería largas horas y frecuentes ausencias de casa. Considerando mi situación, me di cuenta de que recientemente había comprado una casa espaciosa con 3 habitaciones y 2 baños. Dado mi apretada agenda de trabajo, tenía sentido ofrecer alojamiento temporal a aquellos que lo necesitaban. En mi mente, usarían una habitación de invitados como un refugio seguro en su camino hacia la estabilidad. El espacio vacío en mi casa parecía una oportunidad que había pasado por alto mientras me concentraba en mi trabajo. Además, creía que hacer una buena obra podría conducir a resultados positivos en mi propia vida. A los 29 años, era un hombre soltero que enfrentaba desafíos en las citas. A pesar de mis esfuerzos, las mujeres que me gustaban no correspondían, y aquellas con las que me llevaba bien resultaban ser incompatibles. Reconociendo esto, decidí vivir solo y esperar a la persona adecuada. Con renovada determinación, me ofrecí como voluntario para ofrecer refugio a una familia necesitada. Cuando ofrecí mi ayuda, mi pastor me presentó a una viuda de 28 años que irradiaba belleza, que había perdido a su esposo en el huracán Katrina. Tenía 2 hijas pequeñas de 5 y 7 años, y su historia me conmovió profundamente. Cuando la conocí, mi corazón se conmovió e inmediatamente conectamos. Su sinceridad, amabilidad y compatibilidad confirmaron que había tomado la decisión correcta. Ella y sus hijas se instalaron en mi casa rápidamente y me aseguré de su comodidad comprando muebles nuevos, electrodomésticos y provisiones. En los primeros días, el trabajo me mantuvo ocupado y casi me olvidé de las personas en mi casa, pero a la mañana siguiente regresé de un viaje de negocios a una agradable sorpresa. Hubo un suave golpe en la puerta de mi habitación y el olor de un desayuno recién preparado llenó el aire. Al abrir la puerta, fui recibido por su rostro sonriente mientras traía una bandeja de huevos revueltos, tocino chispeante y una taza de café caliente a la mesa. Toda irritación desapareció al abrazar el gesto con gratitud. El desayuno en la cama, un preciado recuerdo de la infancia, se convirtió en una ocurrencia regular. Ella me trató con gran cuidado, incluso atándome los cordones de los zapatos antes de irme al trabajo. Sus hijas eran bien educadas y se dirigían a mí con respeto, llamándome papá. Me encariñé con ellas y esperaba adoptarlas algún día. No solo me cuidaron, sino que también limpiaron la casa y prepararon comidas con el dinero que les proporcioné. Ella eventualmente consiguió un trabajo, mostrando su determinación de ser independiente. Con el tiempo, se transformó de una invitada en un miembro de la familia en mi casa. Desarrollamos un fuerte vínculo y me encontré profundamente apegado a ella y a sus hijas. Si bien sabía que ella no viviría conmigo permanentemente debido a su trabajo, deseaba que pudiera quedarse más tiempo. Los días pasaron rápidamente y su presencia se convirtió en una parte integral de mi vida. Nuestra casa irradiaba calidez y satisfacción cuando ella y sus hijas estaban cerca. En el fondo, entendí que eventualmente ganaría independencia y establecería su propio hogar. Le deseaba éxito y felicidad, pero la idea de que se fuera despertó emociones conflictivas en mí. A medida que nuestro vínculo se profundizaba, la química y la conexión entre nosotros se hicieron evidentes. Encontramos excusas para tocarnos en la casa, creando una fuerte atracción. Incluso momentos simples como cuando ella cocinaba en la cocina y yo estaba detrás de ella despertaron el deseo. Una noche, mientras veíamos un programa nocturno y reíamos juntos, ella se inclinó y apoyó su cabeza en mi hombro, profundizando nuestra conexión. Las emociones se apoderaron de nosotros y compartimos un beso apasionado, encendiendo aún más la cercanía en el sofá. Desde esa noche, ella se convirtió en algo más que una mujer que buscaba refugio en mi casa. Nuestra cercanía física creció y atesoré cada momento juntos. Sin embargo, ella todavía vivía en la habitación de invitados y la dirección de nuestra relación seguía siendo incierta. Ella tenía sus dudas y yo respetaba sus límites. En solo 3 meses, consiguió un trabajo como cajera en el supermercado cercano, lo que marcó un paso crucial hacia su independencia. Si bien voluntariamente asumí las responsabilidades financieras,
cubriendo todos los gastos. Ella usó sus ganancias para apoyar el jardín de infancia de sus hijas y comprar ropa. Se sentía como una asociación construida sobre el amor y la comprensión mutua, y estaba preparado para seguir ayudándola tanto como pudiera. La apoyé incondicionalmente mientras trabajaba para reconstruir su vida. Cuando se acercaba la Navidad, la invité a ella y a sus hijas a celebrar las fiestas con mi familia, presentándola como mi novia. Me sentí aliviado cuando mi madre les dio una cálida bienvenida. Se preocupaba profundamente por ella y sus hijas. Sin embargo, en privado, mi madre compartió sus preocupaciones conmigo. Me recordó a sus hijos de un matrimonio anterior y me sugirió que considerara encontrar una pareja sin tales responsabilidades. Sus palabras me hicieron contemplar la naturaleza de nuestra relación. Los desafíos por delante eran innegables. Esta relación era diferente a cualquier otra que hubiera encontrado antes. Involucraba no solo nuestra conexión, sino también la integración de sus hijas en mi vida. A pesar de las advertencias de mi madre, no podía ignorar el profundo vínculo entre nosotros y el amor que sentía por ella y sus hijas. Después de una conversación sincera con mi madre sobre mi novia y sus hijas, me di cuenta de que sus preocupaciones provenían del amor. Ella solo quería lo mejor para mí. Le aseguré a mi madre, reconociendo su cuidado y guía, pero no podía ignorar el profundo amor que encontré en esta increíble mujer y sus hijas. Le recordé que ella anhelaba que yo estuviera en una relación y ahora parecía preocupada por las responsabilidades adicionales. A mis ojos, mi novia era todo lo que siempre había soñado. Seguía siendo la misma persona amorosa y compasiva que conocí hace 4 meses, sin ningún problema importante. Ejemplificaba las cualidades de una madre responsable y cariñosa para sus hijas, y no podía pedir más. Su belleza interior y exterior continuó cautivándome y mi amor por ella se profundizó cada día. Su presencia llenó mi vida de positividad y rejuvenecimiento, especialmente después de regresar de viajes de trabajo. Estar con ella y sus hijas me trajo una alegría y felicidad que se sentía surrealista. Nuestra conexión fue genuinamente extraordinaria y no podía imaginar mi vida sin ella. A pesar del fuerte vínculo diario que compartíamos, ella constantemente elegía dormir en la habitación de invitados. En una de esas noches, reuní el coraje para preguntar por qué prefería no pasar la noche en mi cama. Su inesperada respuesta me hizo sentir culpable por sacar a relucir un tema tan delicado. Explicó delicadamente que no había pasado una noche en la cama de otra persona desde que falleció su difunto esposo. Sus palabras transmitieron ternura y dolor, haciéndome lamentar haber abordado el tema. La abracé con fuerza en ese momento, entendiendo la profundidad de sus emociones. Me di cuenta de que necesitaba tiempo y comprensión para sanar del dolor de su pasado. Reconociendo esto, con gusto le di el espacio que necesitaba. Sin embargo, una noche, al regresar a casa del trabajo, una extraña sospecha se deslizó nuevamente. Noté que mis amados anacardos y malta del refrigerador habían sido comidos. Esto me desconcertó porque mi novia y sus hijas no tenían interés en estos bocadillos. De hecho, a mi novia no le gustaban debido a su alto contenido calórico. Dado que sabía que no era fanática de los anacardos y la malta, parecía poco probable que ella fuera responsable de su desaparición. En lugar de confrontarla al respecto, decidí no hacer un gran problema por ello todavía. La curiosidad pudo más que yo y en broma le pregunté a su hija de 7 años, con quien a menudo intercambiaba bromas juguetonas. Para mi sorpresa, mencionó un nombre que nunca había escuchado antes y acusó a este misterioso hombre de ser el ladrón de bocadillos. Al principio, pensé que era solo otro intercambio juguetón, pero su tono serio y relato detallado me tomaron por sorpresa. Era evidente que no estaba bromeando. Según ella, una persona específica venía a nuestra casa cuando yo estaba fuera trabajando, incluso pasando la noche con su madre. Expresó una fuerte desaprobación de este hombre, dejándome en shock. El mensaje subyacente en sus palabras fue increíble porque la idea de que mi novia fuera infiel nunca se me había cruzado por la mente. Confiaba en ella por completo y no podía imaginar que fuera infiel. Un torbellino de emociones, desde la incredulidad hasta la ira, y finalmente, un dolor de cabeza, me abrumó a medida que se desarrollaba la verdad. El peso de las palabras de su hija infundió una certeza innegable y me impulsó a buscar pruebas concretas. Impulsado por la necesidad de descubrir la realidad de lo que sucedió durante mi ausencia de 3 días del trabajo, recurrí a la instalación de cámaras ocultas en el porche y en la sala de estar, grabando discretamente. Esperé ansiosamente mi regreso, preparándome mentalmente para la dolorosa verdad que me esperaba. A medida que profundizaban las imágenes, la impactante verdad quedó al descubierto ante mí. Fui testigo de cómo un hombre venía a mi casa durante mi ausencia, pasando descaradamente la noche con mi novia. Para empeorar las cosas, se complacía descaradamente en mis amados anacardos y malta e incluso tuvo la audacia de reclamar mi silla. La visión de este invitado no invitado asumiendo mi papel en la santidad de mi propia casa me llenó de ira y una sensación de traición.
Fue una verdad dolorosa de aceptar, al darme cuenta de que mi novia me había engañado de una manera tan profunda. Después de esta desgarradora revelación, mi corazón se hizo añicos y me sentí como un completo tonto por haber depositado una confianza tan inquebrantable en ella. El dolor y la devastación fueron demasiado intensos para confrontarla de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar la traición y aceptar la dura realidad que ahora se cernía sobre nuestra relación alguna vez amorosa. Traté de entender por qué había elegido lastimarme tan profundamente, considerando que había invertido toda mi fuerza emocional y física en nuestra relación. En los días que siguieron, mis emociones estaban constantemente en crisis, mientras me embarcaba en un viaje de profunda autorreflexión. Fue un desafío para mí comprender a la persona en la que se había convertido y las razones detrás de su traición. El fuerte amor que una vez nos unió ahora estaba roto. Mi mente seguía reproduciendo nuestros momentos compartidos, buscando desesperadamente cualquier indicio de su traición, pero esto solo intensificó mi confusión y profundizó las heridas de la traición. Lleno de decepción y desconfianza hacia las mujeres, comencé a distanciarme mentalmente de las relaciones. Cuando finalmente reuní el coraje para confrontarla sobre la grabación de la cámara oculta, las emociones me abrumaron, creando una atmósfera tensa. La llamé a mi habitación y le sugerí que viéramos el vídeo. Mientras mirábamos, las lágrimas corrían por su rostro y me suplicó, admitiendo que esta no era la forma en que quería que descubriera la verdad. Abrumado por las emociones, insistí en saber la identidad del hombre capturado en el vídeo. Explicó que era su exnovio de Nueva Orleans, que había buscado refugio en un refugio después de sobrevivir a una devastadora inundación. Me sorprendió cuando reveló que él visitaba nuestra casa en mi ausencia. Mi confusión se profundizó porque antes le había creído cuando afirmó que nunca había engañado. Quedó dolorosamente claro que sus palabras sobre la lealtad a su difunto esposo eran ficción, ya que pasar una noche con otro hombre hizo añicos esta ilusión. Esta revelación arrojó dudas sobre otras verdades que atesoraba. Mientras continuaba revelando sus secretos, se hizo evidente que se había quedado embarazada a una edad temprana, pero el padre de sus hijas la abandonó. Cuando explicó por qué mintió sobre el fallecimiento de su esposo, me sorprendió hasta la médula. Admitió que quería ver cómo la gente trataba a los afligidos y anhelaba la simpatía y el apoyo que recibía una viuda. En ese momento, me golpeó una ola de desconcierto, al darme cuenta de que la mujer a la que había dado la bienvenida a mi vida y a mi hogar era una extraña. El peso de la traición me aplastó, erosionando la confianza y la seguridad en nuestra relación. Superado por el miedo y la incertidumbre, encontré el coraje para tomar la dolorosa decisión de pedirle que se fuera de mi casa esa noche. En la red de engaño que había tejido, no pude encontrar consuelo ni paz porque ya no podía ocultar a la persona responsable de tal red de mentiras. Si bien la gravedad de su engaño justificaba la expulsión inmediata, una sensación de responsabilidad por sus dos hijas me tiró del corazón. No podía soportar la idea de dejar a niños inocentes sin un techo sobre sus cabezas, especialmente considerando que habían sido atrapados en las mentiras de su madre. La empatía me obligó a protegerlos y cuidarlos. Fue con el corazón apesadumbrado que le informé que tenía que irse de mi casa al día siguiente, pero no podía simplemente abandonar a las niñas a su suerte. En cambio, hice mi misión asegurar su bienestar. Tomé la firme decisión de alquilar un apartamento para una estadía prolongada, proporcionándoles refugio temporal y estabilidad. Mi intención fue impulsada únicamente por la compasión por sus hijas, desprovista de cualquier remanente de afecto por ella. Si hubiera sido solo ella, no habría dudado en enviarla lejos. Esa misma noche, verlas partir fue emocionalmente desafiante, ya que conocía los sacrificios que había hecho para asegurar un lugar seguro para ellas. Sirvió como un crudo recordatorio de la profundidad del engaño y su impacto en vidas inocentes. Sentí el corazón apesadumbrado cuando me di cuenta de que me había apegado emocionalmente a sus hijas, viéndolas como mías. Se habían convertido en participantes inmerecidas en esta situación y no podía aceptar que sufrieran las consecuencias del engaño de su madre. No fue una decisión fácil, pero creí que era la correcta. Reflexionando sobre la situación, no pude evitar preguntarme si su afecto por mí había sido genuino o simplemente otra faceta de sus mentiras. La incertidumbre me pesó, pero me consolé con el hecho de que había descubierto la verdad, por poco consuelo que me ofreciera en ese momento. La idea de formar una familia con alguien que me había engañado me dio escalofríos. Estaba inmensamente agradecido de que la verdad hubiera salido a la luz, salvándome de posibles consecuencias en el futuro. Tomé una decisión resuelta de tener precaución en las relaciones, dando prioridad a la honestidad y la transparencia. Esta experiencia me dejó con un torbellino de emociones, pero también me brindó una valiosa lección sobre cómo proteger mi corazón y tomar decisiones informadas. También pedí permiso para ver a sus hijas y pasar tiempo con ellas en los parques. Para mi sorpresa, ella estuvo de acuerdo. Con el paso del tiempo, continué trabajando diligentemente y traté de pasar tiempo de calidad con las niñas,
recogiéndolas una vez por semana y disfrutando de nuestros momentos juntos. Un día, mientras cenábamos en un café, su hija mayor mencionó que su madre no se había visto bien y actuaba de manera extraña. Al principio, no pensé mucho en sus palabras, pero cuando reveló que su mamá probablemente estaba enferma porque se inyectaba algo diariamente en la pierna, me quedé boquiabierto. Me golpeó y entendí lo que esto significaba. Le aseguré a la niña, diciéndole que su mamá mejoraría pronto. No sabía cómo proteger a las niñas de su madre que estaba usando sustancias ilegales y consulté con mi madre. Ella me aconsejó que informara la situación a los servicios de protección infantil, lo cual hice. Sin embargo, no quería que las niñas se quedaran sin calor y amor en un refugio, así que informé a los servicios de protección infantil que tenía la intención de adoptar a las niñas, esperando el apoyo de mi madre. Han pasado 6 meses desde ese día en que mi exnovia perdió sus derechos de patria potestad. Las niñas pasaron aproximadamente 2 meses en un refugio, lo que me entristeció profundamente, pero logré adoptar a las niñas y sentí alegría. Mi madre apoyó mi decisión y brindó toda la ayuda posible para criar a mis nuevas hijas. Actualmente me siento muy perdido en mi situación y necesito alguna orientación. Mi esposa y yo hemos estado casados por 17 años. Ambos estamos entre los 30 y los 40 años y nos conocemos desde hace 23 años, desde la escuela secundaria. Esto es lo que sé. Hace 3 días, mi esposa regresó del trabajo, pero tuvo que trabajar al 4.º día. Parecía muy molesta y rápidamente empacó una bolsa de viaje antes de salir. Nuestra hija mayor fue testigo de esto. Intenté hablar con mi esposa, pero estaba demasiado molesta para hablar y estaba llorando. Parecía casi en pánico. No ha respondido a ninguna de nuestras llamadas o mensajes de texto. Contacté a sus padres y eventualmente me dijeron que está a salvo con ellos y pidieron paciencia y comprensión. Eso es todo lo que sé. También traté de comunicarme con su hermana, hermano y una amiga cercana del trabajo. Su hermano no tenía información y su amiga del trabajo dijo que estaba en el trabajo por la mañana, pero desapareció al mediodía hace 3 días. Han pasado 3 días sin contacto de mi esposa, ni siquiera con las niñas. Nadie nos dice nada y estoy aquí con nuestras 3 hijas tratando de arreglármelas sin ella. Las niñas siguen preguntando qué está pasando con mamá, pero todo lo que puedo decir es que está en casa de sus padres y que debemos ser pacientes y comprensivos. Tengo un fuerte impulso de empacar a las niñas y conducir hasta la casa de nuestros padres sin previo aviso. Está a solo 3 horas de distancia y esperar aquí en la incertidumbre es agonizante. Las niñas creen que tuvimos una gran pelea y nos estamos divorciando, pero eso está lejos de la verdad. Nunca peleamos y las niñas lo saben. No sé qué está pasando y mis emociones están por todas partes mientras trato de manejar todo sin ella. Si algo trágico sucediera, ¿no sería su familia la primera en decírmelo? Tal vez algún trauma pasado resurgió, pero si fuera yo, recurriría a mi esposa en busca de apoyo. Estamos en la oscuridad y nada tiene sentido. Estoy perdido en cuanto a qué hacer, simplemente sentado aquí con las niñas sintiéndome preocupado, asustado, enojado y todas las demás emociones en esta situación. ¿Alguien puede ofrecer una perspectiva lógica y claridad sobre esto? Estoy atrapado en un ciclo de confusión debido a mi estado emocional. Actualización: resulta que mi esposa tenía una aventura. Fue una noche larga y no dormí mucho. No espero pasar mucho tiempo en la computadora hoy, pero sí leí todas las publicaciones ayer y hasta la noche, y eventualmente leeré las respuestas hoy. Esto es lo que sé: mi suegro no me llamó anoche, así que finalmente contacté a la policía, como muchos de ustedes sugirieron. Resulta que mi esposa había estado teniendo una aventura durante al menos 2 años, probablemente más. El otro hombre tuvo un ataque al corazón el martes y falleció esa noche. Mi suegra y probablemente mi cuñada sabían de esto y la estaban encubriendo. Todavía no hay contacto de mi esposa, ni conmigo ni con las niñas. Estoy tratando de mantener esta información alejada de ellas por ahora. Honestamente, no sé qué hacer a partir de aquí. Eso es todo lo que sé y es casi insoportable. Por favor, téngannos en sus pensamientos y oraciones. Respondiendo a un comentarista, mi hija mayor sabe sobre la aventura. Es muy aguda y tuvimos una larga charla anoche. Mi mamá sabe y planea quedarse con nosotros esta semana. Me tomé un tiempo libre del trabajo y mi jefe, que también es un amigo cercano, sabe sobre la situación, lo cual es un alivio. Cualquier apoyo que pueda obtener ahora mismo es valioso. Respondiendo de nuevo, sí, sus suposiciones son correctas. Mi esposa tuvo una aventura con un hombre divorciado mayor y la situación se intensificó rápidamente debido a su velorio y funeral. El velorio ocurrió la misma noche que llamé a la policía, así que pueden imaginar lo complicado que se volvió. Muchos detalles aún se están revelando y agradezco el apoyo de todos. Podría compartir más sobre esto eventualmente. Siento que podría escribir un libro en este momento.
Hemos estado en contacto con todos, pero sigue siendo una situación desafiante. No bebo y estoy tratando de comer, aunque el sueño es esquivo. Mi prioridad es asegurarme de que mis niñas estén bien. Esto me ayuda a relajarme en estos tiempos difíciles. Proporcionando más información, ha pasado un poco más de una semana desde mi día del descubrimiento. Desde entonces, he aprendido que la aventura de mi esposa había estado ocurriendo durante más de 4 años, aunque todavía no tengo la línea de tiempo exacta. Probablemente comenzó emocionalmente y luego se volvió física. Siento curiosidad por cómo la pandemia y los cierres jugaron un papel en esta situación, pero es posible que no obtenga todas las respuestas. Ayer, mis suegros visitaron inesperadamente a sus nietas. Mi esposa se ha estado quedando en su casa desde que comenzó esta terrible experiencia, lo cual es frustrante. Solo pasaron aproximadamente 15 minutos con las niñas antes de pedir hablar conmigo en privado. La conversación fue larga y complicada, pero en resumen, mi esposa quiere volver a casa pero tiene miedo de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sus padres trataron de convencerme de que la perdonara y reconstruyera el matrimonio, pero mentí y dije que no estaba seguro de mis planes futuros, ya que tengo la intención de divorciarme, pero me preocupa que si revelo esto, mi esposa no sea honesta conmigo y es posible que nunca descubra la verdad. Sin embargo, quiero que se siente conmigo y me explique todo, si es posible. Hemos estado juntos durante más de 177 años, incluido nuestro tiempo desde la escuela secundaria, con 3 hijos, innumerables recuerdos y experiencias compartidas. Quiero que me mire a los ojos y me cuente toda la historia. También quiero que mis hijos vean que le di la oportunidad de explicarse y disculparse, tratando de manejar las cosas como adultos maduros. Me esfuerzo por elegir un camino que dé el mejor ejemplo a mis hijos. No estoy seguro de si lo estoy haciendo bien. Legalmente, no puedo evitar que mi esposa regrese a nuestra casa, como me ha aclarado el abogado, aunque no lo quiero ahora mismo. Si decide regresar, no puedo detenerla. Mis hijas y yo hemos establecido una buena rutina, así que hice una demanda que pensé que sería difícil de cumplir. Le dije que podía volver a casa cuando se sentara conmigo en persona, me mirara a los ojos y hablara abiertamente sobre su aventura de principio a fin, respondiendo todas mis preguntas con honestidad. También necesitaba disculparse con las niñas en persona y responder sus preguntas. Pensé que era justo considerando que ya lo saben legalmente. Ella puede regresar a casa sin cumplir con estas demandas, pero si tiene miedo de enfrentarnos, tal vez podamos usar eso en nuestro beneficio. ¿Es este enfoque incorrecto? No estoy tratando de ser astuto o deshonesto. Simplemente no quiero empezar a vivir juntos todavía si puedo retrasarlo, especialmente con un periodo de espera obligatorio de 90 días para el divorcio en nuestro estado. Su regreso es inevitable y ambos necesitamos volver a trabajar eventualmente, independientemente de esta situación. Prefiero prolongarlo para poder planificar y mejorar mi bienestar mental y emocional. Mi esposa ha estado enviando mensajes de texto a nuestras hijas alegando que no quiere un divorcio y disculpándose repetidamente con ellas. Han compartido los mensajes de texto conmigo y preguntan por mí a diario. Parece que la realidad de sus acciones la está golpeando con fuerza, especialmente en los últimos días. ¿Cómo debo manejar esto? ¿Fue mi demanda irrazonable? Suena como si mi esposa pudiera volver a casa antes de lo que esperaba. Ahora mismo, me siento seguro en mi camino actual. No me siento perturbado por esto porque anticipé que sucedería eventualmente. Mi prioridad es tomar la mejor decisión para mis hijas y para mí a medida que avanzamos. Quiero agradecer a todos los que han ofrecido aliento, consejo y apoyo. En respuesta a una pregunta sobre la reconciliación, agradezco su acercamiento durante el primer día o 2 después de descubrir la aventura. No estaba seguro de divorciarme, pero mis emociones nublaron mi juicio. Cuando empecé a recordar las mentiras sobre sus viajes de fin de semana con las niñas, las noches hasta tarde debido al tráfico y los viajes relacionados con el trabajo, me di cuenta del alcance de su engaño. Cada día descubro nuevas mentiras que estaban destinadas a engañarme a mí y a nuestras hijas para que ella pudiera estar con este otro hombre. Me disculpo por la extensión de esta respuesta, pero necesitaba expresar estos pensamientos. El fin de semana fue terrible, pero mi esposa regresó a casa ayer después de una acumulación a lo largo de la semana. En el pasado, la habría recibido con un abrazo y un beso cuando entrara, pero esta vez hubo un silencio increíblemente incómodo entre nosotros. Intentó abrazarme, pero me aparté como si nada hubiera pasado. Después de que se instaló, naturalmente le pedí que me contara todo y ella nuevamente dijo que no estaba lista. Tuvimos el mismo resultado cuando hablamos por teléfono a principios de la semana. Insistí en que su única condición para volver a casa era explicar su ausencia de casi 3 semanas a la familia debido a su amor por nosotros. Sin embargo, siguió repitiendo que no estaba lista para eso. Fue difícil no perder los estribos, pero respiré hondo para recuperar la compostura.
Desafortunadamente, fallé, frustrado, solté que había estado teniendo una aventura de 4 años con un compañero de trabajo, que planeaba dejarme por él y que había cortado los lazos con toda su familia. Ahora entró sin cumplir la única condición que le había pedido y le dije que quería el divorcio. Aquí es cuando las cosas tomaron un giro extraño. Su lenguaje corporal y expresión facial mostraron que no tenía idea de cuánto sabía sobre su aventura. Me miró con los ojos muy abiertos y luego se quedó parada en la cocina mirando al suelo sin decir nada. Permaneció catatónica y no esperaba esta reacción. Pensé que podría reaccionar emocionalmente, confesar entre lágrimas, culparme a mí por la aventura o sugerir una conversación seria para resolver las cosas, pero su respuesta fue silencio. Nos quedamos parados en la cocina en absoluto silencio durante lo que parecieron 5 minutos y fue el momento más extraño que he experimentado. Parecía que no tenía palabras y yo tampoco. Me había preparado para todos los escenarios posibles para esta confrontación, excepto para este, así que decidí describir todo lo que sabía sobre su aventura, incluso agregando algunas de mis suposiciones sobre cómo conoció a su pareja de aventura, la participación de su hermana y lo que sucedió durante la cuarentena. Ella continuó mirando al suelo durante mi explicación. Me enojé más mientras hablaba porque ella permaneció en silencio. Hice todo lo posible para no alzar la voz o volverme obsceno. Finalmente, me recompuse y hubo otro silencio incómodo prolongado. Mi ira se convirtió en tristeza al darme cuenta de la gravedad de la situación. Suavemente le pregunté qué había hecho para alejarla, si alguna vez me había amado y si la aventura valía la pena. Aún así, ella no respondió, sin mostrar lágrimas, ni disculpas, ni gritos, ni explicación. Simplemente se quedó allí con la cabeza gacha. Este silencio dolió aún más que el día del descubrimiento. Seguí mirándola sin saber qué hacer y luego empeoró. Nuestras hijas habían escuchado toda la conversación y me siento increíblemente tonto. Había estado tan concentrado en poner sus necesidades primero durante las últimas semanas que no consideré su paradero al confrontar a mi esposa. Nuestra hija mayor bajó corriendo las escaleras y expresó mucha ira reprimida. Mi esposa rápidamente subió corriendo las escaleras y se encerró en el dormitorio. Ahí es donde estamos ahora. Escuché a mi esposa llorar durante la mayor parte de la noche hasta que me quedé dormido. Solo nuestra hija menor ha intentado hablar con ella, mientras que el resto de nosotros la hemos evitado. Si puedo reunir el coraje, planeo sugerir que mi esposa se quede con su hermana hasta que finalicemos el divorcio. Sin embargo, esta sigue siendo su casa y sería miserable para todos nosotros convivir con ella. Me equivoqué con mi esposa y todos ustedes tenían razón. Me equivoqué con nuestros años juntos, los recuerdos y los momentos significativos de nuestra vida. Estaba convencido de que rogaría por el perdón y confesaría todo para absolver su culpa. Esta es la misma mujer que una vez regresó a un mercado de agricultores para devolver $110 en cambio que le habían dado por error, pero parece que no valemos ese esfuerzo para ella. Tal vez nunca lo valimos. ¿Y ahora qué? Hoy en casa fue increíblemente incómodo. Mis hijas y yo tratamos de continuar como lo hemos hecho durante las últimas 2 semanas, pero no es lo mismo. Solo quiero avanzar rápidamente a través de todo esto, más allá del divorcio, las conversaciones incómodas, las inevitables discusiones y peleas, y el drama. Para aquellos que tuvieron que vivir con su cónyuge infiel, ¿cómo lo manejaron, especialmente con niños? Sé que esto es solo el comienzo y sigo leyendo publicaciones que prometen que mejora, pero me siento tan lejos de ese punto. Constantemente siento ganas de gritar o llorar. Estoy haciendo todo lo posible para mantenerme emocionalmente estable para mis hijas, pero no sé si podré mantenerlo durante 3 meses. La escuela comenzará pronto y esta es mi vida ahora. Gracias a todos por su apoyo y consejo. He estado en una situación difícil desde que mi esposa infiel regresó a casa después de que descubrí su aventura. He estado tratando de poner una fachada para mis hijas, diciendo y pensando las cosas correctas. Sin embargo, esta noche tengo que ser honesto sobre mis sentimientos. Como muchos de ustedes mencionan a diario, las emociones vienen en oleadas y esta noche me golpeó con fuerza, haciéndome perder un poco la compostura. Ya he solicitado el divorcio, pero mi esposa, que tuvo la aventura, aún no ha contratado a un abogado. Estoy tratando de ser paciente y manejar esto delicadamente, ya que veo la posibilidad de un divorcio sin oposición donde manejemos la mayoría de las cosas nosotros mismos, pero después de esta noche, ya no estoy seguro. Durante la semana, hemos estado viviendo juntos, pero los viernes por la noche, mi esposa va a la casa de su hermana y regresa los domingos por la noche. Esta rutina ha involucrado principalmente evitarse mutuamente, con interacciones ocasionales entre mis hijas y yo. Desafortunadamente, mi hija mayor y mi esposa han tenido algunas discusiones acaloradas, por lo que no se están hablando últimamente. He estado siguiendo los consejos que he recibido aquí y en otros lugares. He estado trabajando duro para controlar mis emociones cerca de mi esposa,
Aunque es un desafío. He mantenido mis interacciones con ella breves e indiferentes, aunque siempre educadas y respetuosas. Sin embargo, esta noche fue diferente. Durante los últimos 2 viernes, mi esposa llegaba a casa del trabajo, se preparaba para su fin de semana en casa de su hermana y se iba antes de que yo llegara a casa del trabajo, pero no esta noche. Me estaba esperando en la cocina cuando llegué. Intenté pasar junto a ella, pero ella me tomó la mano ligeramente y cuestionó mi trato hacia ella solo porque no está lista para hablar sobre su aventura. Esta fue la primera vez que incluso mencionó su engaño desde que todo salió a la luz hace casi un mes. Intenté contenerme, lo prometo, lo intenté. Traté de mantener la calma y alejarme, pero nuestras hijas no estaban en casa en ese momento y la ira me abrumó, así que dejé salir todas mis frustraciones, dolores y rabia. Le dije todo y ni siquiera puedo estimar cuánto tiempo seguí hablando. A veces, mi voz se volvía fuerte y me animaba. Vertí todas mis emociones y el tormento que he estado experimentando. Podría haber escrito una publicación de 4000 palabras con todas las cosas que dije. Una vez que comencé, no pude parar. Lloré y me emocioné y luego me enojé mucho conmigo mismo. Lo había estado haciendo bien y dejé que ella me afectara. Sabía que sucedería y sucedió. Estoy decepcionado de mí mismo. He estado reprimiendo mis sentimientos durante un tiempo y la sala de espera solo puede hacer mucho. Por primera vez, mi esposa también se derrumbó y se emocionó, sollozando incontrolablemente. Sorprendentemente, encontré cierta satisfacción al verla herida como yo lo he estado. Murmuró disculpas repetidamente durante mi arrebato y no pudo decir nada más mientras salía de la cocina pidiéndole que me dejara en paz. Las chicas llegaron a casa aproximadamente media hora después y sintieron que algo había sucedido, pero no estaba listo para hablar de ello y no creo que necesiten saberlo. Los más jóvenes lo han estado haciendo mejor y no quiero obstaculizar su progreso. Decírselo a mi hija mayor solo aumentaría su ira, lo cual quiero evitar. Odio tanto esta situación. Debería haber mantenido la compostura. Debería haber ignorado a mi esposa y haber pasado junto a ella. Mirando hacia atrás, parece que quería iniciar una conversación sobre su aventura pero no sabía cómo y no llegó lejos debido a mi explosión. En realidad, he comenzado a preocuparme por ella. Sé que algunos de ustedes me criticarán por esto, pero no quiero que le suceda nada malo. Ha estado aislada y sola con sus pensamientos y casi todos le han dado la espalda. Puedes decir que se lo merece y eso es cierto, pero sigue siendo un ser humano y la madre de mis hijos. Este es un revés para mí y estoy realmente decepcionado de mí mismo. Me disculpo por la larga diatriba. Llamé a mi hermano y también me desahogué con él. Intentaré empezar de nuevo el lunes. Solo soy humano. Desahogarme con ella se sintió bien, pero ahora me arrepiento. ¿Debería enviarle un mensaje de texto a mi esposa o simplemente dejarlo estar? Mi esposa no me ha dejado en paz en toda la semana. Ha sido demasiado amable, disculpándose continuamente por su aventura, llorando e intentando involucrarme, incluso tocando a mi puerta por la noche para hablar. A veces la he ignorado, pero he hablado cuando me ha apetecido. Sin embargo, finalmente estallé contra ella el miércoles por la noche diciéndole que me dejara en paz. Entonces sucedió algo anoche. Poco más de un mes después de que mi pronto ex esposa regresara a casa después de que se revelara su aventura, las cosas se han vuelto más incómodas a medida que convivimos. Entró en mi habitación anoche después de que nuestras hijas se habían acostado, pidiendo hablar en privado, lo cual fue diferente a cómo se había estado acercando a mí en toda la semana. Al principio me resistí, pero finalmente fuimos al garaje y nos sentamos en mi auto para evitar discutir frente a los niños. Me disculpo por la extensión de esto, pero ella me contó todo. Según ella, hablamos durante casi 3 horas. No estoy seguro de cuánto debo compartir. Me quedé despierto toda la noche escuchándola llorar durante horas. No pude dormir y pasé por un ciclo de llanto, enojo, resistencia al impulso de confrontarla y repitiendo: perdónenme si tardo un día o 2 en responder a alguien, pero necesitaba quitarme esto del pecho e intentar dormir algo. El hecho de que mi esposa se disculpara constantemente y me rogara otra oportunidad durante toda la noche no ha ayudado. En otra nota, su hermana le presentó a su amante hace unos 5 años sin intenciones románticas inicialmente. Él era un alto cargo en una empresa para la que ella quería trabajar y actualmente trabaja, que es como él la ayudó a conseguir el trabajo. Su deseo de cambiar de trabajo no estaba relacionado con su aventura, pero una vez que lo hizo, tuvo una motivación extra. Después de conseguir el trabajo, su amante empezó a coquetear con ella. Empezó con mensajes de texto, luego pasó a intercambiar fotos y más mensajes de texto, y finalmente se volvió físico justo antes de que llegara la pandemia. Se lo confesó a su hermana e inicialmente quiso contármelo todo, pero decidió enterrarlo y guardar silencio. Afirmó haber roto el contacto con su amante poco después,
pero a medida que se aliviaron los confinamientos y las restricciones, él se puso en contacto con ella y ella reanudó la conversación con él. Cuando los negocios volvieron a abrir, el lado físico de la aventura también se reanudó. Admitió haber terminado la aventura un par de veces por culpa, pero siguió volviendo a él, así que nunca terminó realmente. Tenía notas detalladas sobre la línea de tiempo de su aventura que me leyó, respondiendo preguntas en el camino. Mintió sobre viajes de fin de semana con las niñas, viajes relacionados con el trabajo, atascos de tráfico, problemas con sus padres, viajes de compras y más. Hubo tantas mentiras que creí cada palabra, sin cuestionar nunca nada. Estas mentiras eran una tapadera para su aventura. Escuchar todo esto me hizo sentir aún peor, como muchos de ustedes habían predicho. Sin embargo, su afecto por mí no disminuyó durante la aventura. No se volvió distante como suele ser el caso. La intimidad sí cambió, pero no lo suficiente como para levantar sospechas. Confesó haberse enamorado de su amante y querer una vida con él. Él era mayor, divorciado, soltero y le prometió regalos caros, vacaciones y otros lujos. Empezó a soñar despierta con escapar de sus responsabilidades familiares y la emoción de estar con él era demasiado tentadora para resistir. Habló con franqueza y con mucha emoción, y parecía honesta. A mitad de su confesión, perdí la compostura y empecé a llorar. Fue doloroso escuchar todo lo que esperaba. Cuando terminó, me dijo cuánto me amaba, siempre lo había hecho y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para salvar nuestro matrimonio. Muchos de ustedes habían predicho esto, pero me pareció poco sincero, como si lo hubiera ensayado. He estado con ella durante más de la mitad de mi vida y puedo saber cuando no está siendo sincera. Tal vez me equivoque, pero no importa. Logré recomponerme mejor que la semana pasada, aunque todavía me enojé y dije algunas cosas desagradables, incluyendo señalar que su amante estaba viendo a varias mujeres y que ella era solo una de muchas para él. Esto pareció molestarla mucho. Había pensado en 1.000.000 de cosas que decir cuando finalmente confesara, todos los insultos y respuestas que podría lanzarle, pero en ese momento emocional no pude pensar en la mayoría de ellos. Sin embargo, sabía que preguntaría una cosa: si tuviera que elegir entre su amante y yo, ¿a quién elegiría? Dudó y luego murmuró: eso no es justo. La presioné y finalmente dijo que me elegiría a mí. Por supuesto, le dije que su vacilación era la razón por la que me estaba divorciando de ella, ya que demostraba que estaba mintiendo de nuevo. Empezó a sollozar y eso fue lo último que dijo. Nos sentamos en el coche un rato con ella continuando llorando, pero yo estaba cansado. Finalmente le dije que nos estábamos divorciando y que, por el bien de nuestras hijas, les debíamos la crianza compartida civilmente y estar presentes en sus vidas. También agregué que, dado todo el dolor que me hizo pasar, esperaba que pudiera manejar el divorcio amigablemente, lo que demostraría su amor por mí. Lo último que dije, tomado de algo que leí en línea, fue que la besé en la frente y le dije que la habría amado para siempre. Luego me bajé del coche y me fui a la cama. Ahí es donde están las cosas por ahora. Su oportunidad de impugnar el divorcio ha pasado, pero aún no he hablado con mi abogado. Me encuentro llorando de nuevo y pasando por fases de depresión y enojo. Escuchar todo anoche fue increíblemente difícil y podría haberlo evitado. Ahora que sé que pudo haber mentido o inventado todo, quién sabe, pero se alineó con todo lo que había reconstruido en el último mes, así que esa es la situación actual. Esto se siente interminable. Tengo unos días buenos, empiezo a sentirme fuerte y luego sucede algo más. Se siente como si hubieran pasado meses, pero solo son días al mismo tiempo. Voy a intentar dormir. Imagina el amor de tu vida, la única persona a la que has amado o besado, diciéndote que te engañó durante más de 4 años simplemente porque estaba aburrida. No había problemas en nuestra relación, ella simplemente estaba aburrida. No sé si eso lo hace peor o mejor. Gracias por leer y por su apoyo en el camino. Han sido un par de noches difíciles, muy difíciles. Prometo hacer un esfuerzo por responder mañana después de que duerma un poco.